Presentaremos en este trabajo los bienes públicos y los recursos comunes, desarrollado por Alejandra Rosende y René Seguel. Vamos a empezar esta presentación identificando los diferentes tipos de bienes. Bueno, cuando pensamos en varios bienes en economía, se sugiere agrupar o clasificar de acuerdo a dos características. ¿Qué es un bien excluible y qué es un bien rival? Como característica de un bien excluible, podemos decir que se puede excluir a la persona de disfrutar de ese bien. Segundo, las leyes reconocen e imponen los derechos de la propiedad privada. Y tercero, un bien excluible es cuando es posible impedir que lo disfrute otra persona. Bienes rivales. Como característica de los bienes rivales, en primer lugar podemos decir que el uso de estos bienes por una persona disminuye el disfrute de dichos bienes por otra persona. Y en segundo lugar, podemos decir que también en un bien rival el uso por una persona reduce su uso por parte de otra. Bueno, acá tenemos un cuadro comparativo en donde vemos la clasificación de un bien privado, de un bien semiprivado, de un bien público común y un bien público puro. Acá está destacado la rivalidad y la exclusión que debe tener cada uno, y ejemplificado. Ahora veremos un ejemplo de lo que es la demanda por un bien público. Supongamos una cancha de fútbol, en la cual hay dos niños. Mientras más canchas de fútbol hayan, ellos van a seguir obteniendo un cierto beneficio. Entonces, podríamos hablar en relación al primer niño que percibe un cierto beneficio por la cantidad de metros cuadrados que haya en su vecindario. Podemos apreciar que el beneficio marginal es decreciente, ya que si existe una cancha muy pequeña en metros cuadrados, ese poquito espacio va a ser sumamente valioso para este niño. Pero en la medida que esta cancha sea más grande y exista incluso más de una cancha donde poder jugar, el espacio disponible va a ser mayor y por lo tanto el beneficio que va a obtener de un metro adicional va a ser cada vez menos. El segundo niño percibirá también un cierto beneficio marginal, que tendrá el mismo comportamiento del niño 1. Por lo tanto, para obtener la demanda total del bien público, en este caso sería sumar las demandas individuales en forma vertical. ¿Por qué las sumamos en forma vertical? Bueno, debido a que el fútbol se juega en equipo y se juega sobre la misma cancha, y esta cancha sería entonces un bien público, los mismos metros cuadrados que utiliza el primer niño son los mismos que utiliza el segundo niño. Por lo tanto, se va a incrementar el beneficio marginal de la misma cantidad de metros cuadrados. Y así obtendremos la demanda final en términos de beneficio marginal. Problema de polizón o parásito. Este es el mayor problema que tienen los bienes públicos y que corresponde a la vez con una falla de mercado. El polizón es una persona que recibe un beneficio de un bien, pero no paga por él, por lo que se produce una falla de mercado con respecto a los bienes públicos. Un ejemplo de esto es que en febrero, en la ciudad de Puerto Vara, se celebra la Semana de la Ciudad, en la que consiste en que se junta plata todo el año para realizar la inauguración con fuegos artificiales, un evento entretenido, en la cual están todos invitados. Pero, al ser una ciudad muy turística, por lo que es mucha gente que es ajena a la ciudad y que puede disfrutar de esta entretenida semana sin pagar, ya que la celebración se realiza en la costanera de la misma ciudad. En este caso, los turistas serían polizón o parásito, ya que podrían disfrutar de este espectáculo sin pagar por él, ya que no se van a acercar a la municipalidad a pagar, porque sin pagar igual pueden disfrutar de este espectáculo. Ahora vamos a hablar del análisis costo-beneficio. El gobierno, antes de realizar un proyecto, tiene que analizar cuál es su costo y cuál es su beneficio. Esto quiere decir, se deben comparar los beneficios que obtendrían los usuarios con los costos de desarrollar el proyecto para el mantenimiento adecuado de este. El análisis del costo-beneficio es un trabajo difícil, puesto que el proyecto es para la sociedad, por lo que este bien estará disponible para todos. Al hacer la encuesta correspondiente, esta no es 100% confiable, ya que para los usuarios que les conviene van a responder positivamente del proyecto, pero para los usuarios que no les conviene van a responder negativamente del proyecto.
como dice el libro Introducción a la Economía del Mankiw, séptima edición, dice, por lo que los análisis del costo-beneficio no pueden observar ninguna señal del precio a evaluar si el gobierno debe o no proporcionar cierto bien público y la cantidad adecuada. Sus conclusiones sobre los costos y beneficios de los proyectos públicos son aproximaciones vagas en el mejor de los casos. Algunos bienes importantes. Existen muchos ejemplos de bienes públicos, pero los dos principales son defensa nacional y investigación básica. La defensa nacional es uno de los bienes públicos más caros, ya que ningún privado se va a querer hacer cargo y por otro lado, ningún economista se ha negado a invertir tal cantidad de dinero en defender su propio país. Una vez ya defendido el país, es imposible evitar que una persona goce de su beneficio de esta defensa. También, cuando una persona disfruta el beneficio, no reduce el beneficio de nadie más. Investigación básica. El conocimiento se genera a través de investigaciones. Por ejemplo, en la inversión de la mejora de tecnología para la sociedad es algo que todos disfrutamos. Es una inversión costosa entre experimentos, expertos en la materia, pero es un bien que todos disfrutamos de él. Concluimos con este trabajo que en la economía hay muchos tipos de bienes y podemos diferenciar a un bien público y a otro privado de acuerdo a dos características. Una es si es excluible o no y la segunda es si es rival o no. También existe un tipo de bien público y un tipo de bien público puro. El bien público común se caracteriza por no tener exclusión, pero sí puede tener rivalidad, como por ejemplo un parque o una calle donde transitan los autos. Y existe un segundo llamado público puro, el cual se caracteriza por no tener rivalidad y no tener exclusión, como por ejemplo el alumbrado público. Seguidamente analizamos el beneficio marginal de dos personas distintas y concluimos que el beneficio marginal de cada persona es individual para un bien público puro. Esto significa que el uso marginal que le da a una persona dicho bien no afecta al beneficio o sensación de bienestar de un segundo agente que use el mismo bien. Y para encontrar la demanda, dado que las cantidades no afectan al beneficio marginal, estas se encuentran sumando verticalmente las demandas de cada uno de los individuos de dicho bien puro. Concluimos que para encontrar la provisión eficiente de bienes públicos se debe encontrar la curva de costo marginal, la cual alude al costo que tiene el uso de estos bienes públicos, como por ejemplo la cancha de fútbol que nombramos anteriormente. Si la cancha estuviera llena, el costo marginal de usarla sería más alto, y por esto el beneficio marginal del usuario que use el bien sería decreciente. En cambio, si logramos posicionarnos en el lugar donde el costo marginal choca en equilibrio con el beneficio marginal, lograríamos identificar la cantidad óptima y eficiente que se tiene que usar de ese bien, como por ejemplo 11 personas en la cancha en vez de 2.